Estamos en el Templo del Arte, en el Museo del Prado, con el propósito de empezar a saldar una deuda. Queremos mirar, descubrir y rendir homenaje a esas mujeres artistas que durante siglos fueron injustamente silenciadas. Y para ello contamos con la historiadora del arte, Sara Ruballo. Sara, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Sara, parte de tu trabajo consiste precisamente en rescatar del olvido a mujeres artistas que vivieron entre el 500 a.C. y el siglo XVIII. Cuéntanos qué circunstancias se tenían que dar para que algunas mujeres se atrevieran a coger los pinceles. Las primeras mujeres que nos encontramos en la historia que se acercaron a la pintura de manera profesional resulta que eran hijas de artistas. Después, cuando avanzamos en el tiempo, nos metemos en Edad Media y nos encontramos que las mujeres que aprendían a pintar también eran las monjas, todas estas novicias que entraban en monasterios y era el lugar donde el templo donde se custodiaban los saberes, todos los libros, y ahí es donde, a través de la copia de los manuscritos, la iluminación de manuscritos, pues era donde accedían a la pintura. Estas dos primeras premisas son las que más se repiten, pero después también evidentemente están las mujeres que pertenecían a familias nobles con dinero y se podían permitir una enseñanza superior. ¿Y estas pocas mujeres privilegiadas podían hacer el modelo, el tipo, el estilo de pintura que ellas quisieran? Muchas de ellas sí que se saltaron algunas normas que las impedían tocar ciertos géneros pictóricos, pero lo habitual era que las mujeres se centrasen fundamentalmente en bodegones y retratos. Muchas de esas mujeres ni siquiera se atrevían a firmar sus obras y eso imagino pues, que ha sido un obstáculo enorme, sobre todo a la hora de seguir el rastro de estas artistas y su trayectoria. Bueno, no diría tanto que no se atreviesen a firmar, preferían firmar o bien con las iniciales de su nombre para ocultar el género de si era un hombre o una mujer el que había hecho ese cuadro, por el hecho de que las obras firmadas por mujeres se vendían más baratas. Y luego, por otro lado, también es que nos hemos encontrado que muchísimas mujeres cambian de nombre después de casadas. Eso da dos nombres para encontrar una sola mujer, una sola obra, que además también todas las religiosas cambian de nombre. ¿En qué momento las mujeres artistas se incorporan al mercado del arte? Pues se incorporan súper temprano. Realmente la primera artista que hemos encontrado es Aristareta, en el siglo VI a.C., que comienza a pintar con su padre. Son pintores los dos de cerámicas griegas. El problema ha sido en el momento en el que se escribe la historiografía. Ese discurso que nos ha llegado, cuando se escriben los libros a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, es el momento en el que se las ha ocultado. Ahí desaparecen. Ahí es cuando desaparecen. Ese es el legado que a nosotros nos llega durante todo el siglo XX. Lo que estamos haciendo es recibir ese discurso y entonces es lo que nos ha hecho pensar que no existían o que las pocas que habían eran malísimas. Y realmente eso es una falacia, eso no es verdad. El hecho que durante tantos siglos hayan sido ocultadas, silenciadas, ¿tú crees que sigue pesando sobre la actual generación de mujeres artistas? Sí, a pesar de que hoy en día cuando nos acercamos a las facultades de Bellas Artes o de Historia del Arte la mayor parte de estudiantes son mujeres, luego nos damos cuenta que en los puestos directivos, en las galerías, en las ventas, en las ferias de arte, son ellas las que venden su obra por menor precio y además también estamos en menor número representadas. Sara, para entender la dimensión del borrado artístico de las mujeres, ¿me podrías decir aproximadamente cuántos artistas hombres hay en el Prado y cuántas artistas mujeres tienen alguna obra aquí? Pues Sandra, es súper difícil dar una respuesta segura y certera porque el museo está vivo y cada día van cambiando las obras de sitio, van de préstamo y van y vienen. Pero hay alrededor de 1.600 obras expuestas de hombres y 24 de mujeres. Desde el 2016 es verdad que el museo está haciendo un grandísimo esfuerzo, bastante notable, yo como usuaria lo veo, de la incorporación de nuevas obras. Este déficit es algo que ocurre en las pinacotecas de todo el mundo. Afortunadamente ahora el Museo del Prado ha adquirido ese serio compromiso de visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte, así que si te parece, Sara, vamos a deleitarnos con algunas de esas obras. Genial, vamos a verlas. Sara, estamos ante el nacimiento de San Juan Bautista, de Artemisia Gentileschi. En su caso, ella pudo desarrollar sin problema su carrera artística precisamente porque su padre era pintor. Pues sí, es que Artemisia cumple una de las casuísticas que más se repiten en la historia del arte, que es ser hija de un artista. Y la verdad es que Artemisia tiene una facilidad, tiene esa destreza pictórica que asume la pintura de su padre y la de su gran amigo Caravaggio. Ella se convierte en una caravallista o una tenebrista y asume muy bien la pintura que está tan de moda y además ella pues recibe encargos por todos los lados. ¿Cuáles fueron sus principales inquietudes artísticas?
Pues como buena barroca italiana recibió muchísimos encargos, casi todos eran encargos de temas religiosos, pero lo que es verdaderamente particular de Artemisia es que focalizó todos estos temas en personajes fundamentalmente femeninos. Por eso aquí estamos ante un parto en el que 5 mujeres han ayudado a Santa Isabel a dar a luz al pequeño San Juan Bautista. Vemos además a Santa Isabel que está bastante hecha polvo, tirada en la cama, y es que Artemisia tenía claro que había parido 4 veces, tenía claro que parir duele y es complicado, y si no es gracias a la ayuda de otras mujeres como las matronas, pues el parto no hubiese salido bien. Una cosa importante es que, si te fijas en ese papel que está ahí tirado en el suelo, pues ella sabía que a pesar de su fama y de la importancia de su pintura y de su reconocimiento, era muy probable que después, con el paso de los años y la historia, la olvidase, y por eso firma ese papel. Para dejar constancia. Efectivamente, hay muchos barrocos que dejan papeles tirados en el suelo, como por ejemplo el caso de Velázquez, que tiran papeles en el suelo como para dejar la firma, pero no firman porque consideran que su estilo ya es suficientemente reconocible para saber quién es el autor, y sin embargo Artemisia, aun sabiendo la importancia de su pintura y su estilo pictórico, decide firmar por si acaso. Sara, cuéntanos qué representa este retrato de Angelica Kauffmann y quién fue Angelica. Este es un retrato de Anna Erzsébet-Mural, que es de una familia importante suiza, y lo que estamos viendo pues, es una tipología de retrato por la que se hizo muy famosa Angelica Kauffmann. Aquí la retratada parece una diosa griega, y porque Angelica lo que hacía era una tipología de retrato muy acorde con la época, que estaba muy de moda, que lo había de hecho implantado Jacques-Louis David. Angelica Kauffmann es una de las pintoras más importantes de toda la mitad del siglo XVIII, nació en Suiza, y ella aprendió a pintar con su padre, que era también un pintor, pero lo especial de Angelica es que se saltó la normativa de que las mujeres no podían acceder a la academia para aprender a pintar, puesto que aprendían a pintar hombres desnudos, modelos naturales. Y esto, claro, pues podía perturbar la virtud de las mujeres. ¿Qué se le ocurrió a su padre entonces? Llevársela de viaje por Italia, y así aprendió la anatomía con las esculturas grecorromanas que había por la calle. Y esto le permite además entrar en un género pictórico vetado para las mujeres, como es la pintura de historia y la pintura de mitología. El caso es que Angelica además resulta que acabó en Londres viviendo 15 años, y allí se hizo muy amiga de Joshua Reynolds, que es el pintor neoclásico inglés por excelencia. No solamente fueron muy amigos, sino que juntos, más 48 miembros, fueron los fundadores de la Royal Academy de Londres. Pues Sara Ruballo, muchísimas gracias por este recorrido tan fascinante. Ojalá que poco a poco encontremos a muchas más mujeres en los museos y en los libros de arte. Gracias. Muchísimas gracias, un placer.